Bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy vamos a continuar con la temática de HTML y CSS. Entonces vamos a crear una carpeta donde va a estar nuestro proyecto. Ya sabemos que lo que debemos hacer siempre es, bueno, una forma práctica de hacerlo es arrastrar esta carpeta. Inmediatamente nos va a aparecer acá como que nuestro espacio de trabajo. Si estamos trabajando en HTML, generalmente nuestros archivos de HTML tienen un nombre por defecto, y ese nombre que le damos es index. Es como el archivo índice, el primer archivo que se consigue o que busca el servidor, porque así pues el servidor está configurado. Otros nombres que se le pueden dar es default, pero generalmente es index. Bueno, en nuestro proyecto anterior trabajamos con HTML puro y trabajamos con HTML en una versión, podría decirse, de 4.1, no sé. Hoy vamos a trabajar con etiquetas más recientes de HTML, lo que sería, podría decirse, HTML5. La temática va a ser HTML, pero vamos a agregar CSS a nuestro contenido. Por lo tanto, podríamos crear una nueva carpeta y a esa carpeta le podríamos llamar CSS. Entonces tenemos una carpeta llamada CSS. Bueno, entre esa carpeta podríamos crear un nuevo archivo. Y bueno, vamos a darle la extensión para este archivo, va a ser CSS. Como estos van a ser nuestros estilos, nosotros, pero va a ser el estilo para nuestro archivo index. Podríamos decirle index.css. Puede ser, podría llamarse style de estilos, porque iríamos a darle los estilos al archivo index.html, pero bueno, en fin, podemos dejarlo de esta manera. Bueno, si vamos a trabajar con HTML, recuerden que podemos escribir HTML, nos aparecen por acá unos atajos, escogemos el que diga HTML5 y listo, tenemos por acá ya nuestra estructura base para nuestra primera página web con CSS y HTML. Bueno, por acá la temática, vamos a trabajar la misma temática, entonces bueno, esto de CSS viene siendo un lenguaje que se utiliza para los estilos, es decir, para que la presentación de mi contenido se vea bien, organizada, de cierta forma que con HTML solamente se dificultaría muchísimo trabajarlo. Entonces, bueno, si queremos mirar estas siglas, serían hojas de estilo en cascada. Entonces sería lo que significa CSS, que es Style Sheet Cascade. Entonces sería hojas de estilo en cascada. Bueno, ya vemos que tenemos nuestra estructura. Hay tres formas de trabajar con CSS. Nosotros vamos a ver si trabajamos
una de esas formas por lo menos. Pero ¿cuáles son esas tres formas de trabajar con CSS? Bueno, una de ellas, que es como nosotros, como les comento, vamos a empezar a trabajar, es utilizando un archivo externo. Vamos a decir aquí, generalmente usamos comentarios para ir guiándonos, bueno, de qué se trata esto, de qué es esta línea. Entonces, porque vamos colocando comentarios. Bueno, como decimos, para esto utilizamos la etiqueta link para conectar un archivo externo de CSS. Ya vemos que tenemos un archivo que se llama index.css, tenemos un archivo que se llama index.html. ¿Qué voy a hacer? Voy a conectar estos dos archivos. Entonces, por acá, ¿qué necesito? Bueno, la etiqueta link de HTML. Eso del link es como enlazar. Voy a enlazar dos archivos. Voy a escoger la que dice link CSS, ya que bueno, me muestra ya como por defecto unos atributos que trae la etiqueta. Entonces, esto de acá es Style Sheet, que es lo que sería lo que tendría que ver con la extensión. Eso de SS es Style Sheet y la C sería de Cascading, es decir, cascada, hojas de estilo en cascada. Quiere decir que yo puedo utilizar, por ejemplo, un archivo de CSS, uno solo, y él podría afectar a cuantos archivos de HTML yo requiera. Por el momento, como yo les había comentado, nosotros a nuestro archivo le pudimos haber dado de nombre style.css, es cierto, pero para relacionarlo con el archivo index, que es el archivo principal que nosotros vamos a tener, hemos decidido darle de nombre el index.css. Pero tampoco debemos olvidar que para llegar a este archivo, miren, para llegar a este archivo de CSS, yo debo ingresar primero a esta carpeta que dice CSS. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo anteponer primero, antes del nombre del archivo, la carpeta CSS y después escribo index.css. Sería lo que requeriría entonces hasta el momento para conectar esos dos archivos. Ya ahí están conectados. Vamos a utilizar una etiqueta que se utiliza para dividir secciones, dividir. Entonces, como su nombre se llama div, esa etiqueta. Entonces, yo por ahí utilizo la etiqueta div. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que utilizar? Bueno, para esto lo que vamos a hacer es irnos un momento y vamos a buscar, porque la idea es ir aprendiendo a utilizar documentaciones. Vamos a buscar en la W3 Schools, vamos a buscar cosas relacionadas con CSS. Entonces, por aquí deben haber temáticas. Buscamos, ya anteriormente cuando estábamos viendo solo HTML, miramos lo correspondiente a HTML. Ahora miramos acá CSS. Lo que nosotros, o yo les quería mostrar, en este caso, son los selectores. Por acá podemos ver cuáles serían dichos selectores. ¿Qué pasa? Que existen varios tipos de selectores. Existen selectores de etiqueta. En el caso P es un párrafo, quiere decir que P es una etiqueta de párrafo de HTML, y en este caso P está siendo utilizada en CSS y sería un selector de etiquetas. Quiere decir que
estos estilos que yo les dé a P van a ejecutarse o a efectuarse en todas las etiquetas de párrafo que se encuentren en mi archivo de HTML. Bueno, ese es un tipo de selector. También vamos a ver qué otro tipo de selector. Esto que está por acá es un tipo de selector ID. Miren, por acá dice ID. ¿Cómo utilizo el selector ID? Bueno, ya no va a ser como el selector de etiqueta, que simplemente utilizo el nombre de la etiqueta y ya. En el caso del selector ID, yo debo utilizar un numeral, un signo numeral, como le decimos, y el nombre que yo haya escogido para mi selector. Generalmente, un selector de etiqueta podemos utilizarlo, digamos, donde se encuentren, va a efectuarse donde se encuentren todas las etiquetas de dicho selector, digamos en mi archivo HTML. Si yo tengo en mi archivo de HTML 4 párrafos, los estilos que yo le dé a esa etiqueta párrafo se van a efectuar en todos esos 4 párrafos. Pero a diferencia del selector ID, es que va a ser particular, no debería repetirse en otro selector, en otro lugar, es decir, va a ser muy específico, particular. Yo en realidad no suelo utilizar el selector ID porque generalmente prefiero utilizar el atributo ID específicamente para los identificadores de JavaScript. Pero sí utilizo el selector de clases generalmente. El selector de clases. ¿Cómo podemos identificar cuándo es un selector de clase? Bueno, vamos a ver que tiene un punto siempre antes del nombre de la clase. Entonces, nosotros podemos darle, esto sería un selector de clase y nosotros podemos darle el nombre que queramos, pero la idea es que siempre sean nombres pertinentes de acuerdo a lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando. Entonces, ya sabemos que la manera de identificar un selector de clase es anteponiendo un punto al nombre de esa clase. Bueno, entonces, estos serían los selectores. Existen los atributos a los cuales se le van a atribuir, a agregar ese valor de la clase, el nombre de la clase, sería el atributo class. Entonces, si nosotros estamos por aquí en la etiqueta div y queremos utilizar un selector de clase, simplemente lo que hacemos es declarar un atributo class. Y ahí daríamos el nombre a la clase, es decir, el nombre del selector de clase que nosotros deseamos. Acá no colocamos el punto en realidad. Acá simplemente con que esté dentro de un atributo class, ya sabemos que es un selector de clase. Con time. Listo, entonces aquí tendríamos ya declarado un selector de clase. Hasta el momento, como tal, visualmente, no se ve mucho. Yo podría guardar, ¿no? Podríamos guardar acá, podríamos irnos a donde está nuestra carpeta, podríamos abrir el archivo. Aquí lo que podríamos ver es el título que dice mi hoja de vida con HTML y CSS. No tendríamos mucho más que mostrar, pero sí que podemos ir agregando a cada cosa. Por ejemplo, tengo un class, un selector de clase. Podríamos ir trabajando sobre ese selector. Bueno, ¿qué código de CSS podríamos darle? Ya sabemos que no vamos a escribir simplemente container, sino que para que demos la distinción de que es de clase, colocamos un punto anteponiendo. Entonces escribimos container.
container y vamos a escribir en CSS a las líneas, a esas directrices les llamamos reglas. Entonces, para escribir esas reglas, lo que hacemos es dar el nombre del selector que estamos utilizando, en este caso el de clase, y abrimos y cerramos llaves. Nosotros podemos utilizar el with, que vendría siendo una de las reglas de CSS. Y esas medidas las podríamos dar en porcentaje, por ejemplo. Puedo decir 80% y listo. Al finalizar, bueno, con un punto y coma. Puedo decir que los márgenes podrían ser, el margen sería de esta manera. Margin. Entonces, yo puedo decir que en la parte superior tenga 20 píxeles y en el resto sea automático. Quiere decir que se centre el mismo automáticamente. Eso haríamos. Podríamos utilizar, para que este contenedor sea flexible, una forma de mostrarlo, es decir, display, mostrarlo de un modo flexible. Y podemos decir que va a ser un flex wrap. En este caso, la opción que damos es esta, wrap. Ahora, si nosotros guardamos, aquí guardamos y nos vamos a nuestra página, posiblemente esté funcionando como posiblemente no esté funcionando. Una forma de mirarlo es dar clic derecho sobre la página y ir a inspeccionar. Por consola, nosotros podríamos encontrar errores, digamos que no se esté encontrando algún archivo, alguna cosa. Por ejemplo, ¿cómo lo determino? Vamos a determinar entonces cómo miramos, estamos seguros de que sí esté funcionando. Podríamos darle un color de fondo, pero solo de momento, es decir, un background. Vamos a decir que ese color de fondo que vamos a dar va a ser brown. Simplemente para visualizarlo, para que podamos visualizar lo que estamos haciendo. Y que nos aparece nada. ¿Por qué no nos aparece nada? Está complicado. ¿Por qué no nos aparece nada? Bueno, no nos aparece nada. Simplemente... bueno, una de las cosas que se pueden hacer también es que al momento de yo mover esto, puedo ir viendo los píxeles, ¿verdad? Los píxeles de la pantalla. Incluso puedo hacer una simulación, activar o desactivar emulación de dispositivo. Puedo hacer esto acá y aquí. Esto se supone que sería mi página web, pero con medidas de dispositivos de diferentes tamaños. Aquí están las medidas. Bueno, eso. Bueno, ¿qué pasa? Que nuestro div, nuestro contenedor, bueno, acabo de decir div porque realmente estamos utilizando una etiqueta div, pero nuestro contenedor no tiene nada dentro. Por eso no se está mostrando. Él simplemente es, digamos, se comporta de manera automática y no hay nada dentro para mostrar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tendríamos que hacer algo aquí, en este lugar, algún contenido que podamos mostrar para que podamos visualizar quizá lo que estemos haciendo, lo que vayamos avanzando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a colocar otro div. Bueno, esto lo vamos a ver en algunas ocasiones, pero antes
quiero utilizar una etiqueta que se utiliza para organizar la estructura de nuestro HTML. La etiqueta sería la etiqueta header. Entonces colocamos acá, escogemos header, no head, porque head, miren, ya head la hemos usado, pero sí que vamos a utilizar header. Header va a ser, digamos, como cuando nosotros tenemos un documento de Word, generalmente tenemos un encabezado. Este header sería ese encabezado que generalmente utilizamos en Word. Y ahí podríamos utilizar un div. Bueno, ¿qué podemos hacer en ese div? Bueno, el título vamos a colocar en un H1. ¿Qué podríamos escribir? Como es nuestra hoja de vida, vamos a escribir, no sé, Juanito Pérez. Listo, sería nuestro nombre. Y bueno, aquí está la apertura y el cierre del H1. ¿Qué más podríamos hacer? Bueno, lo mismo que hicimos en nuestra anterior página. Vamos a colocar un spam y en ese spam vamos a decir profesión. Vamos a decir ingeniero. Bueno, vamos a escribir esta parte así. Listo. Bueno, por aquí ya tenemos un div que tiene un H1, que tiene un spam. Ahora se debería visualizar. Exacto. Entonces podemos visualizar lo que estamos haciendo. Todo esto, si se dan cuenta, esto por acá está centrado. O sea, mismo espacio izquierda, mismo espacio derecha y unos 20 píxeles en la parte superior. Bueno, ya nos damos cuenta que en la parte inferior hay muchísimo espacio, pero es porque apenas estamos empezando a trabajar. Entonces, por acá, esto sería, si yo le quiero dar un estilo al header, yo podría utilizar el selector de etiquetas o podría utilizar algún selector que yo cree de momento. Entonces, vamos a ver de qué manera lo vamos a trabajar. Header, aquí está. Y bueno, recuerden que no debemos colocarle ningún símbolo, ningún punto, ningún numeral, nada de esto, por lo que es un selector de etiqueta. Entonces se va a reconocer a la etiqueta que se encuentre en el documento de HTML. Lo que vamos a hacer para esta etiqueta es colocar un flex. Vamos a colocar un flex de 100%, es decir, que va a ocupar el 100% del espacio. Y también un text align. Esto, text align, vamos a colocarlo como center. Listo. No es mucho en realidad lo que se va a diferenciar en este momento. Si nosotros nos vamos acá, por así decirlo, de esta manera sería lo que tendríamos. Ahora, vamos a ver qué se puede hacer. Nosotros también, además de ello, podríamos trabajar otras cosas como los textos, algunos estilos. Una de las particularidades de los selectores de clase es que estos sí que los podemos reutilizar en diferentes etiquetas. Estilos base. Entonces vamos a decirle estilo base. Eso en cuanto a los elementos puede ser. En cuanto a los elementos también el texto puede ser. Vamos a copiarlos. Ahora, claro que no le hemos dado nuestro atributo y pegamos. Ahora sí nos lo llevamos por acá. Bueno, ya tenemos aquí.
Recordemos que si son selectores de clase, los utilizamos de esta forma. Aquí, así. Y aquí, así. Entonces ya aquí tenemos dos selectores de clase para trabajar. Border. Entonces yo puedo escoger de manera genérica border y puedo decirle, por ejemplo, que sea tipo, el tipo que sea sólido, el color, vamos a escogerlo, bueno, negro, puede ser con 3 o con 6, puede ser negro. Y si queremos visualizarlo, solamente para ver qué es esto de los bordes y todo esto, vamos a darle este estilo. Y así vamos viendo cómo nos va quedando todo. Podemos utilizar un background background color, para que miremos de qué se trata. Y podemos utilizar, por ejemplo, se llama EAS, creo que es. Bueno, creo que es ese. Bueno, si ya tenemos allá, podemos ir mirando cuáles son los cambios. Podría tener cambios. Listo, aquí tiene cambios. Quiere decir que no necesariamente necesitaría yo utilizar en este momento para visualizar el color marrón en el container. ¿Cierto? No necesariamente. Vamos a dejarlo simplemente mientras tanto, pero lo vamos a quitar. Porque ya vemos que los estilos que vamos a dar a una base de estilo, todos los elementos que tengan este selector de clase, que es un selector de clase, van a obtener este estilo. Todos los elementos a los que yo les agregue este selector de clases van a obtener este estilo. Y bueno, en cuanto al selector de etiqueta, header, él va a obtener particularmente este estilo. Ahora tendríamos que dar, miren que en la parte del texto no cambió en nada, sigue igual. Pero nosotros también podríamos crear una base de texto, o algo que podría hacer ver mejor nuestro texto. Entonces, de momento, por ejemplo, puede ser un padding para que el texto esté como mejor ubicado. Pueden ser 10 píxeles. El margin top, por ejemplo, margin top, le podríamos dar que esté, siempre uso, tenemos 10 píxeles y nos damos cuenta, bueno, aquí, ¿qué pasó? Este señor se retiró 10 píxeles. Entonces, esto que pusimos aquí de negro no va a quedar de negro, y eso que pusimos ahí marrón, como habíamos dicho, para visualizar con anterioridad, tampoco va. Ya podemos visualizar los bordes. Entonces, yo aquí voy a darle de momento 0, que no se visualice. Y por acá, al actualizar, quedaría de esta manera. Nosotros podríamos iniciar con otro estilo, pero que sea con la etiqueta body o body, que ya viene siendo un selector de etiqueta. Entonces podríamos decirle que margin sea igual a 0, para que en el cuerpo, esto de body es el cuerpo del documento. Entonces los márgenes, margin es margen, y los padding, que son los rellenos, también estén en 0. Así podría cambiar quizá un poco por acá. Y no cambió mucho, al parecer. Vamos a mirar algo por acá. Vamos a buscar el box sizing. Miramos de qué se trata esto del box sizing. Entonces acá dice, sin la propiedad de CSS, en este caso esto sería sin la propiedad
box sizing parece. Por acá dice con la propiedad box sizing. Entonces, acá los elementos van tomando como que un tamaño relacionado con esta propiedad box sizing. Si se dan cuenta, miren la diferencia. Este dice, este div es más pequeño, smaller. Dice que el ancho es 300 píxeles, el alto es 100. Por acá dice este div es más grande. Dice con también 300 píxeles y el alto 100 píxeles. Entonces, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? Parece que esto sucede generalmente. Si nos damos cuenta, acá tiene div 1, div 2 las mismas propiedades. Y como le hemos agregado, por ejemplo, un padding de 50, entonces al agregarle el padding de 50, este lo que hace es aumentar su tamaño y no se queda. Entonces la idea, ¿cuál es? La idea es que aunque tenga 300, al agregarle el padding, entonces él siga estando en ese lugar, ¿en qué? En 300, o sea, de igual manera como se ve. Entonces, la idea es buscar que los elementos estén como de manera uniforme. Esa podría ser la palabra. Entonces, eso es lo que buscaríamos con box sizing border box. Entonces, nosotros podemos utilizar esto, pero ¿en dónde lo podemos utilizar? Bueno, podríamos utilizarlo en realidad. Se puede utilizar en... Si nosotros hemos visto etiquetas, selectores, perdón, de etiquetas, selectores de clase, por ahí vimos algo, o cómo se podría utilizar el selector ID, pero hay algo también que representa a todos los elementos, que sería este señor, un asterisco, y dentro de él podríamos escribir una regla y esto dice que va a afectar a todos los elementos. Entonces dice box sizing border box. Entonces ya sabemos qué es de qué se trata esto, qué es lo que busca. Entonces por acá nosotros vamos guardando. Listo. De momento, como en realidad tenemos un solo elemento, no se nota, pero cuando vayamos teniendo más elementos, sí que se va a ir notando mucho más. Bueno, si nos vamos a nuestro archivo de HTML, podemos ir pensando según nuestro proyecto anterior. Para los que no se han visto el video del proyecto anterior, pues existe un video donde ya estuvimos trabajando esta temática. Entonces ya podrían tener una idea. Vamos a hacer como unas cajitas en este caso. Vamos a hacer de estos como unos estilos para unas cajas y le vamos a llamar box. Esta sería para el nombre. Entonces son unas cajas box name, y podríamos hacer otra que sería como para el estilo de las cajas, que sería box style. Entonces por ahí, bueno, si yo guardo y visualizo acá, bueno, aquí no va a aparecer nada en realidad. Entonces, ¿qué pasa? Tendríamos que trabajarlo en este lugar. Hemos creado dos selectores de clase, uno que se llama box name y otro que se llama box style. Entonces yo me voy acá y es donde yo puedo trabajar mis selectores en CSS. Nosotros para el nombre, nosotros hemos dicho box name. Puedo decir, bueno, para box name, puedo decirle que exista
bueno, el box name nos referimos a lo que va, al espacio que va a ocupar este señor. Entonces, que exista un mínimo, puede ser un ancho mínimo. Nosotros podemos decir width, pero también podemos decir min width, que sería este. Y le decimos, por ejemplo, que mínimo, él sea, puede ser 50, por ejemplo, hablando de box name, sí, puede ser 50%. Podemos decirle que el texto esté alineado, también podemos decirle que el texto esté alineado, eso sería text align. ¿Y a dónde? Podemos decirle que sea a la izquierda. Entonces aquí ya podríamos estar visualizando algún cambio. Bueno, por aquí ya puedo ver que el texto está a la izquierda, quiere decir que esto sí está interactuando. ¿Qué otra cosa decíamos? Box style. Bueno, aquí, ¿qué se nos ocurre? Vamos a colocarlo en plural. Sí, porque box, o sea, solo como tal. Aquí en box name, porque bueno, ya sabemos que es para el nombre de nosotros, pero acá sí es para utilizarlo en varios estilos, en varias cajas. Debería ser en plural. Entonces, a esas cajas vamos a darle qué estilo. Una forma de decir que vamos a mostrar un elemento es con display. Y si queremos que ese contenido en línea, inline, block, puede ser. Otra cosa es que podríamos utilizar bordes. Bueno, generalmente los bordes los utilizo para ubicarme realmente, darme cuenta cómo va el asunto, pero no porque quiera dejarlo así como tal generalmente. Entonces vamos a colocarle uno, simplemente porque vamos a visualizar como tal cómo nos queda. Podemos ubicarlo de manera vertical. En este nos sirve vertical align y le decimos que esté en el medio. Y otra cosa es el margin inferior, que sería el margin button. Podemos decirle que esté en 10px. Eso por un lado. Nosotros podemos guardar aquí, no efectuaría nada porque acá lo pusimos en singular. Vamos a escribirlo en plural, que sería caja. Ya aquí estaría haciendo algo. Debería mostrarse algo. Listo, aquí ya hay una cajita. Entonces, esa cajita ya se está mostrando y podemos seguir trabajando. Entonces aquí sería para los datos, esto es para el nombre, esto fue para el nombre. Por ejemplo, yo para agilizar que el video no quede tan largo, yo aquí puedo ya ubicar efectivamente esto, no, pero ya aquí me queda esto, esto es reutilizable. Bueno, esto de box name no, porque esto es para los datos. Entonces podríamos crear nuestra propia particularidad para los datos. Entonces sería box data. Vamos a crear nuestra propia particularidad. Vamos a guardar. De hecho, ese box data no existe. Vamos a crear ese box data. Puede ser que tenga un ancho mínimo, ¿cierto? Un ancho mínimo, entonces sería un min width. Entonces como mínimo vamos a darle, puede ser esto. Vamos a decirle que el texto, bueno, en este caso el text align ya no está a la izquierda, sino que podría estar a la derecha. Otra cosa que podríamos decirle es
Como esto es para datos, podemos hablar del color del texto. Entonces, para el color del texto generalmente utilizamos color y podemos seleccionar. Pero cuando yo utilizo colores hexadecimales no debo olvidar utilizar este símbolo. Bueno, por acá, ¡tadán! Y que puede ser, claro, la fuente. Vamos a decirle que sea un font. Eso, font weight, viene siendo como cuando algo eh, lo ponemos en negrita o tal. Vamos a dejarlo normal de momento. Bueno, eso sería el font data, pero el box data, pero pues tampoco es que va a mostrar nada en particular porque nosotros aún no hemos, bueno, aquí está mostrando son las líneas, estas líneas negras, pero tampoco es que tengamos ningún contenido. Pero el contenido que vamos a utilizar, ese contenido que vamos a utilizar aquí, es el mismo contenido que utilizamos en el proyecto anterior. Es decir, ya debemos saber cuál es la información que iríamos a utilizar. Bueno, hasta el momento deberían visualizarse estos datos. Ya aquí, en esta parte, listo, ahí aparecen en azulito. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? Bueno, nosotros deberíamos organizar esto que no salga de esta manera, ¿cierto? Entonces, para esto también nosotros podríamos utilizar una clase que nos ayude. Vamos a decirle o a llamarle a esa clase. Vamos a llamarle a esa clase, por ejemplo, class. Como está dentro del spam, bueno, vamos a decirle datos del spam. Entonces vamos a copiar esa clase como tal. Ahora ya todo está bien. Si actualizo, ¿funciona? No, no cambia nada. Recuerden que nosotros tenemos que debemos irnos a nuestro archivo CSS y bueno, por aquí dice spam data. Entonces deberíamos crear en bloque. Es decir, si se muestra en bloque, lo que va a hacer es mostrarse cada uno de los elementos en una sola línea. Cada uno de los elementos en una sola línea. Entonces, aquí están todos los elementos en la misma línea. Entonces requerimos que solo un elemento ocupe una línea. Un elemento ocupe una línea. Bueno, en este caso hemos actualizado y cada elemento ocupa una línea. Y aquí podemos ir dándole forma al asunto. Es decir, voy a quitar estos bordes. Bueno, vamos a mirar quién es el que tiene esos bordes. Para empezar, border, box style, creo que sería esto. Ok, entonces ya una vez tenemos esto, una chévere, y al final, bueno, esto lo que haría es como crearnos eso, unas lineecitas divisorias aquí, que les da como un estilo ahí. Bien. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, algo que hicimos en la ocasión anterior fue ubicar unas imágenes. Entonces vamos a decirle a esas imágenes, pero vamos a utilizarlas con la etiqueta IMG. ¿Eso dónde lo vamos a ubicar? Bueno,
Vamos a ubicarlo acá en esta parte. Si yo quiero que esto se muestre de una manera un poco organizada, puedo decirle aquí, bueno, pensando en que vamos a incluir otro elemento, puedo decir aquí que aquí empieza el span, aquí finaliza, aquí está el primer contenido y aquí puedo ubicar la imagen. Esa imagen tiene un recurso. Ese recurso lo debemos dar, evidentemente, con una URL. Yo en realidad, como ya nosotros trabajamos en un proyecto anterior con esas imágenes, ya yo tengo esos enlaces aquí. Pero recuerden que las imágenes que estoy utilizando las podemos encontrar en icons8 o icons8.com, y en mi caso la primera imagen para la parte telefónica sería esta. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo la ruta y la ubico aquí. Ahí donde dice add es un texto alternativo a cuando la imagen falle. Puede decir, por ejemplo, podría decir. Entonces, si nosotros queremos verificar cómo va, por aquí está. Pero se ve un poco exagerado en comparación con el número. Recuerden que nosotros lo que estábamos haciendo anteriormente era, acá en esta parte podríamos decirle, hombre, vamos a darle un width y que ese width sea de 20 px. Ya de esta forma debería aplicar y queda mucho mejor. Bueno, entonces ya no tendríamos que estar visualizando tanto, sino ir a buscar cada cosa, cada imagen. Entonces ya sabemos que aquí IMG, buscamos el recurso, en este caso es para la ubicación. Para la ubicación hemos utilizado un marker, en la ocasión anterior, marker. Entonces vamos a llevarnos el marker, aquí lo tenemos. Por acá podemos escribir el texto alternativo y por acá podemos ubicar el width, decimos que es 20, así vamos guardando, vamos haciendo todo un poco ya más rápido. Por acá ya sería el email, entonces busco la imagen correspondiente al email. Vamos a tomar esta, vamos a escribir antes email y vamos a escribir antes el width, antes de que ubiquemos la ruta, para que sea más cómodo. Listo, por aquí podemos ir guardando. Muy bien, entonces ya sabemos el mismo procedimiento. ¿Qué sería esto? Fecha. Vamos a decir fecha. Y por aquí vamos a decir width. Y por aquí decimos 20. Y para la fecha, bueno, buscamos un calendario. Calendario puede ser este. Bueno, ese, porque ya ese es el que tenemos seleccionado. Guardamos. Nos vamos por acá para nuestro proyecto. Sería este. Y listo, tenemos todos los iconos. Hasta el momento, todo ok. Bueno, podríamos avanzar, podríamos ir avanzando. De hecho, esto lo vamos a quitar acá. Bueno, aquí ya podemos visualizar mejor en pantalla lo que estamos haciendo. ¿Qué podríamos hacer según nuestro trabajo anterior? Ya nosotros hemos utilizado las cajas. Ahora podríamos utilizar, después de
bueno, no después del HR, sino después del div, porque este div pertenece a esa caja, pero yo puedo tomar, bueno, puedo tomar parte de ese div, copiarlo, irme al final de este div, aquí lo puedo pegar y ya automáticamente tengo, pero tengo este que es Boss Sex Style, que ese me sirve para todas las cajas, pero acá sería Box Data, no, aquí lo que vamos a hacer es a utilizar la imagen, entonces sería IMG, y la imagen, bueno, la imagen ya como la tenemos, vamos a utilizar entonces la etiqueta IMG, de igual manera como lo estábamos haciendo. Por ejemplo, aquí podríamos, como es la imagen del usuario, vamos a colocar aquí así, pero aquí el width sí va a cambiar porque ya no va a ser 20. Nosotros estábamos utilizando anteriormente 170. Y aquí es donde iría la ruta. Evidentemente yo tengo la misma imagen que de la vez anterior, y esta vez esa imagen la he obtenido de otro sitio web que se llama flapicon, o .com. Entonces ahí podrían chequear imágenes. Bueno, ahí está la info. Yo aquí simplemente copio y pego. Por aquí me voy al proyecto y actualizo. Entonces aquí tendría mi imagen, la información, pero bueno, miren, esto está por acá. Vamos a ver qué se hace. Por acá tenemos Box IMG, pero nosotros por acá no tenemos Box IMG, tenemos eso, IMG. Bueno, si es centrarlo sería de esta manera, text align, y le digo que es centrado. Y si es para darle un tamaño, un mínimo, como mínimo, puede ser min width. Podemos decirle que como mínimo un 20. Ahorita utilizamos 23, vamos a utilizar 26%. Además de ello, vamos a decirle que después de header vamos a utilizar otra etiqueta que sea la etiqueta main. Digamos que lo que esté aquí dentro podríamos utilizar unas etiquetas llamadas article. Aquí están. Y dentro de esas podríamos trabajar ya lo que serían nuestros títulos, nuestro contenido. Pero, vamos a primero aquí a article, o article, que sería artículo. Vamos a darle o aplicarle las clases base, y base text. Ok, serían base style, base text, y aquí sí empezaríamos a trabajar. Por ejemplo, podríamos tener, ya utilizamos H1, ahora podríamos utilizar H2, y puedo decir estudios formales. Bueno, entonces ya vamos a utilizar unas listas desordenadas, y dentro pueden ser unas listas. Además de ello, de esas listas podríamos utilizar unos labels
De momento no vamos a utilizar este atributo, pero sí vamos a colocar acá, por ejemplo, que los títulos, por ejemplo, por grado, acá puede ser una opción, posgrado. Por aquí podemos dejar un espacio y podemos utilizar, por ejemplo, nuestro contenido. Este contenido que está por acá, que es como un contenido de relleno, mientras tenemos cuál sería la información que aparecería realmente. Bueno, de momento nosotros podríamos ir a nuestro proyecto e ir visualizando. Aquí tenemos que estudios formales, posgrado, tal. Y aquí pues nos va apareciendo el contenido. Entonces, aquí, listo, nuestro contenido. Que en cuanto a nuestro contenido, ¿qué otra cosa podemos aportar? Utilizando la misma etiqueta article, por ejemplo, y utilizando las mismas h2 dentro del mismo main, puede ser ok, ya estos no serían estudios formales, pueden ser estudios complementarios. ¿Y qué hago? Pues lo mismo, puedo utilizar una lista desordenada y podemos empezar a usar las listas. Ya a partir de acá podemos hacer esto, o sea, es decir, copiar, pegar. En cuanto a estudios complementarios, pues podríamos tener un curso. Aquí podemos ir guardando, mostrando estudios complementarios. Que puedo ir utilizando ¿qué? Lo mismo. Pues ya es lo mismo porque los H2 vienen siendo el mismo tipo de fuente que estaré utilizando para cada uno de estos esquemas. Y aquí entonces me voy acá. Por acá digamos que cerramos el arco. Ya no serían, por ejemplo, estudios complementarios. Puede ser experiencia laboral. Y si nosotros vamos visualizando, listo, por aquí experiencia laboral. ¿Qué otra cosa podría o qué otra cosa más bien utilizamos? Referencias personales. Vamos a utilizar un OL, que sería una lista ordenada, pero aún así puedo utilizar esto. Vamos a guardar y referencias personales. Listo, también podríamos tenemos que mirar cuál es la diferencia entre una lista desordenada y una lista ordenada. Si se dan cuenta que aparece con 1, 2, 3, 4 enumerado. Acá aparece con una viñeta. Esas viñetas también son configurables, evidentemente.
Bueno, por aquí hasta el momento iríamos con nuestro proceso. Ya esto podría ser el fin de nuestro main, y por aquí nosotros podríamos hacer algo que en cuanto a etiquetas de HTML podría ser una site. Vamos a colocar esto por acá, que sería el perfil profesional. Y bueno, debemos recordar que por acá finalizamos el artículo y podemos crear dos párrafos para ese perfil. Dos párrafos. Podemos ir a nuestro texto de Lorenzo y utilizar nuestro contenido. Por aquí podemos mirar si es que no es mucho, si es que está bien, si es que no es mucho texto, está bien. Bueno, perfil profesional. Vamos a irnos acá y vamos a tratar de utilizar una regla para esa sería una etiqueta, un selector de etiqueta. Bueno, por acá no sería en realidad tanto, sino que vamos a decirle que sea flex y que tenga, puede ser un 25%. Bueno, entonces la organización, lo que utilizamos primero fue el main, sería así. Y al main vamos a decirle que sea flex y que tenga, bueno, que tenga un 70. Bueno, tampoco le hemos dicho nada a los artículos. Por aquí nosotros utilizamos, entonces, vamos a decirle que tengan un 100%. Es decir, un 100% de los espacios que corresponden para los elementos donde ellos se encuentran. Sería de esa manera. Por aquí ya estaría nuestro aside. Pienso yo que bueno, la información está bien hasta el momento. Nosotros podríamos hacer también por acá abajo, puede ser debajo de nuestro aside. Aquí debajo de nuestro aside podemos utilizar, hay una etiqueta que también es para, se llama footer, y ahí podríamos utilizar la misma clase, en realidad class, que sería base o base type y base text. Ahora aquí lo que vamos a hacer es mostrar información. Entonces vamos a utilizar unos spam y el primer texto puede ser strong y vamos a decirle ahí y así podemos colocar esto y al final podríamos usar un ancla
y esa ancla puede ser, por ejemplo, a nuestro LinkedIn. La dirección puede ser por acá. Podemos darle un target, que el target sea una página en blanco nueva, y por aquí le damos el nombre, que ya ni recuerdo, pero que es este. Bueno, yo creo que ahí yo creo que ahí ya finalizaríamos para nuestro spam, para el LinkedIn. Otra cosa que podríamos hacer, que puede ser bastante parecida, sería de igual manera un spam, pero que no sería esto, sino puede ser web personal. Bueno, la web personal, y por acá podríamos decir que el texto que llevaría podría ser ok. Ahora, este es un documento. Esto es, vamos a mirar cómo va quedando. Aquí está, en la parte inferior. Bueno, bien. Ahora decíamos que esto es un documento que según nuestros logros o algo así, no sé, experiencias y todo eso, estudios, puede ir cambiando. Entonces nosotros podemos agregarle, digamos, la actualización del documento, ¿cierto? Entonces vamos a decirle otro spam, puede ser, sí, un spam que sea, pero vamos a colocarla dentro de una i. Bueno, podemos decir así, por ejemplo, el día de hoy, 05, 08, 2022. Y listo, aquí podríamos decir los derechos, podríamos decir, bueno, vamos a utilizar otro spam, y para esto sería un as personal, copy, punto y coma, y podríamos decirle 2022, por ejemplo, por decirlo de algún modo. Y bueno, ya aquí está la información. Evidentemente, la idea no es que quede de esta manera. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a la actualización. Se le puede agregar una clase. La clase podría llamarse, como tiene que ver con la actualización, y acá en copy, vamos a decirle copy. Bueno, ahí vamos mirando. Podemos dejarla acá, de paso, y decirle cómo va a ser el flex para esta, que sea 100%. Bueno, incluso hasta los HR, nosotros podríamos darle una regla, digamos, si de color al HR
Le queremos dar, por ejemplo, puede ser que FDFF, que esté, eso se llama Text Transform, sí, vamos a decirle que sea Transform, este, uppercase, y aquí, bueno, al ser uppercase, ya aparece en mayúscula. Este señor, bueno, por aquí, ¿qué otra cosa necesitaríamos? Los H2 en realidad no tienen ninguna regla, ningún estilo. Entonces vamos a decirle a los H2 que tengan, por ejemplo, una decoración, un text decoration, que sea underline. Bueno, puede ser también transformarlo, que sea capitalize. Puede ser también un color, que sea puede ser 1B, puede ser 1B26, 1B2631 puede ser. Los párrafos tienen algo, los párrafos no tienen nada. Bueno, aquí quedan subrayados, el texto queda capitalize, capital. Bueno, ¿qué más? Puede ser los párrafos en realidad. Acá el párrafo podemos decirle que el texto esté alineado, bueno, que esté justificado, puede ser que el color, podemos darle un color. El color, por ejemplo, puede ser 2C, 3E, 50. ¿Qué color? A ver, color a los L y le podemos dar lo mismo, un 2C, 3E, 50, a ver, 2C, lo mismo. El label, si necesitamos que sea en font way, que sea bold, listo, eso está bien. Por acá tenemos el footer y un spam, entonces que lo que esté dentro del footer y spam esté en bloque para que no esté de manera lineal, es decir, como están aquí. Entonces podemos decirle, en realidad eso debe ser acá, podemos decirle footer spam. Entonces ahí decimos que lo que esté se va a mostrar en bloque, es decir, que no estén todos uno detrás del otro, es decir, de manera horizontal, sino que pueden estar uno debajo del otro. Listo. Puede ser también que el update y el copy estén en línea, es decir, este y este, que esté uno al lado del otro. Entonces puede ser una opción. Puede ser que digamos que eso es un punto update, punto copy. Aquí sí utilizo una coma y voy a decir que se muestren en línea, es decir, display line. Ahí debería mostrarse en línea, en realidad, por acá, exacto. Aquí se están mostrando estos dos elementos en línea, pero están pegados. Vamos a ver qué podemos hacer en cuanto a ellos. Podemos decirle específicamente el copy, que esté a la derecha,
Entonces eso sería, no, vamos a ponerle un float, porque float right, o sea que flote a la derecha. Y al momento de decirle que flote a la derecha, entonces este señor va a estar a la derecha. Entonces bueno, vamos a colocar algo que sea para la profesión. Por aquí tenemos box name. Entonces por aquí podemos colocar, por ejemplo, pero vamos a ir acá y lo aplicamos. Y eso está por aquí. Vamos a darle entonces a este señor una clase que se llame profesión, color. Podemos utilizar el 1A 5276, 1A 5276 que ya utilizamos. El tamaño de la fuente también, font size, podemos decir, qué sé yo, punto m. Eso de m sería basado en la m, en la letra m, en el tamaño de la letra m que se esté utilizando en el navegador en el momento. Vamos a decirle que la posición, bueno, que sea absoluta y que tenga un margin top, por ejemplo, porque está muy separado del título, es decir, del nombre. Esta es la profesión, pero si yo no actualizo, veo que está muy separado acá. Entonces la idea es como que acá no se veía mucho, serían px, es decir, píxeles. Aquí sí debería moverse. Epa, 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 epa. Aquí se movió, vamos a decir. Juanito Pérez Martínez. Vamos a decirle así para que a ver, para que en nuestro caso ocupe más espacio, pero la idea, además de que ese de que ocupe más espacio, eh, de que caiga este Martínez, vamos a ver. Exacto, ahí se vería Juanito Pérez Martínez. Por aquí, que no esté tan pegado. Podríamos irnos por acá, antes del update, es donde está bastante unido. Y podríamos colocar como un salto, y eso lo podemos crear en realidad. No tenemos que escribir nada, pero sí podemos crear una clase. Podemos crear una clase que nos haga como un salto de línea, pero que esté, que ese salto de línea, digamos, esté configurado según los parámetros que nosotros le queramos dar. Por ejemplo, vamos a decirle, como creamos una clase, podemos decirle que es un jump tag, y vamos a darle de ancho 100%, de ancho un 100%, y una altura, bueno, en CSS para decir alturas, sería con height, bueno, aquí podría ser 30 px. Y en este momento, si actualizamos, nos daríamos cuenta que está más separado, entonces se ve como que algo mejor, ya
con un poco más de forma. Bueno, algo que veo acá en este espacio es esto de acá, esta parte aquí. Entonces posiblemente aquí en el assign vamos a ubicarle esto que está acá. Vamos a ubicarlo aquí. Y bueno, aquí llegaría. Eso, bueno, eso fue por un lado. Otra cosa puede ser en la parte superior acá. Bueno, el asunto es que no me gusta mucho cómo se visualiza acá en esta parte. De pronto, aquí vamos a cambiarlo por un hey, más bien. Y por acá, esto aquí no debería ser hey. Esto aquí debería ser un width, min width. Vamos a ver cómo se comporta. Epa, algo así, que esto esté de esta manera. Yo creo que si probamos, posiblemente ya tendríamos ya unos buenos resultados. Ahora, eso de probar, ¿qué es? Bueno, pasa que estamos trabajando con CSS y nuestro sitio debería tener un buen comportamiento. Si va a tener un buen comportamiento, ¿cómo lo debería tener? Digamos, cuando yo muevo esto acá, él debería comportarse, ir ubicándose. Por ejemplo, aquí se ubicó de esta manera. Si nosotros seguimos cerrando, bueno, se va ubicando de alguna manera. Si seguimos visualizándolo de un dispositivo más pequeño, se va visualizando de otra manera, es decir, está haciendo lo que se le llama responsive. Por acá abajo no nos gusta cómo se alcanza a ver. Esto aquí se está ubicando ya, pero una forma como que diferente de verlo es haciendo clic derecho, inspeccionar, y tal cual como comentábamos, activar o desactivar la visualización como para diferentes pantallas. Por aquí, bueno, aquí se estaría viendo así. Si subimos, y se vería de esta manera. Las pantallas se pueden ver en esta parte superior. Por ejemplo, aquí estaría de 544 por 564. Sabemos que la parte menor viene siendo esta de acá. ¿Dónde sería lo más pequeño? Bueno, en realidad un móvil hoy en día, no sé, digamos que sea así. Lo más pequeño que podríamos visualizar un móvil, digamos que podría ser así. Pero aquí no debería verse de esta manera. Entonces, es algo que podríamos solucionar con algo que hay en CSS que se llama Media Screen.
arroba media screen. Entonces ese media screen, por ejemplo, qué sé yo, vamos a decir por aquí que el ancho máximo, por ejemplo, max es máximo y ancho, bueno, es el width. Sería, vamos a decirle que 700 px, una pantalla, en una pantalla de ancho máximo de 700, como nosotros necesitamos es mover el copy y el update, vamos a decirle que el, el selector update, coma, y el selector copy van a tener un display en bloque, porque la idea es que se visualicen en bloque cuando se requiere. Y en este caso, si se visualizan en bloque, como acá nosotros por defecto estamos mandando al copy que esté en float right, entonces cuando se visualicen en bloque, él va a querer estar flotando hacia la derecha. Entonces le decimos que en estas medidas de pantalla va a ir a flotar hacia la izquierda. Bueno, es posible que funcione, exacto. Ahí estarían en bloque, estarían los dos yendo hacia la izquierda. Ya no se vería de esa manera. Aquí perdimos de vista, pero todavía están ahí. Aquí. Ya, cuando ya por aquí va en 690. Por aquí, digamos 697. Todavía está ahí. Cuando la pantalla, el ancho de la pantalla esté en 699, todavía está ahí. Pero entonces se supone que cuando cambia a 700, máximo 700, vamos a ver, 701, ahí cambia. Es decir, máximo 700. Ok, ancho máximo 700. Entonces va a estar, pero cuando está en 701, ya cambió a línea. Y si lo ubicamos en 700, cambia a bloque. Entonces, esa es la idea en este caso, para la visualización de nuestro proyecto en diferentes pantallas, en diferentes dispositivos. Sería de esta manera. Bueno, les agradezco por todo el tiempo, por haber visto este video. Así que hasta la próxima.